más informativa. La Cariñosa. 610 AM. Al aire, Francisco Romero. Las 7 de la mañana, 35 minutos, escuchan La Cariñosa de RCN, que es la emisora popular más importante de la radio en Colombia. Dial 610 AM, www.lacariñosa.com, RCN Mundo, La Cariñosa en Bogotá, para que usted descargue también nuestra aplicación. Y estamos por el streaming RCN Mundo a través de la Radio Cam de La Cariñosa de RCN. En Twitter, @Alerta Bogotá, en Facebook, Alerta Bogotá. A las 7 de la mañana, 35 minutos, con un cielo mayormente cubierto, baja la temperatura. Llega para calentarnos un poco el doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Él es la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, quien ha subido un poquitico en las encuestas, no lo que se espera por parte de la campaña, pero que sí va ahí subiendo poquito a poquito. Claro que, por fortuna en Colombia, hay que decirlo de frente, las encuestadoras fallan. Aquí no le pegan a una, le pegan más los brujos que las propias encuestadoras, pero bueno, ojalá esta suerte la tengan como la tuvieron en Costa Rica los que iban también mal en las encuestas y que hoy celebran. Doctor Pinzón Bueno, bienvenido a La Cariñosa de RCN, su casa. Muy buenos días. Muy buenos días, Pacho. Un feliz día para todos, felices Pascuas y contento de estar aquí en La Cariñosa, hombre. Muchas gracias. Sí, y nos encanta tenerlo como siempre aquí en la emisora popular más importante de la radio en Colombia. Bueno, ya no es candidato a la presidencia, sino fórmula vicepresidencial. Así es, ahora nos tocó tomar esa decisión que tomamos hace algunas semanas de ir a hacer equipo. En la vida hay que poner los deseos y los egos personales a un lado y hay que ponerse al servicio del país, y eso es lo que hemos hecho, buscar hacer equipo con una persona que tiene más experiencia que cualquier otra, que tiene resultados, que tiene logros y que obviamente nosotros traemos también experiencia, logros, visión, juventud, fuerza, y hay que mover el país hacia el futuro, y en eso es que estamos. No podemos enredarnos en estos extremos que yo veo entre la rabia que algunos quieren gestar y el miedo que otros quieren promover. Toca tener fortaleza, serenidad, deseo de cambio, pero con cabeza fría. Sí, gustó mucho la alianza de usted hacia Vargas Lleras. Es decir, hablan de una persona honesta, hablan de una persona seria, hablan de un hombre que había sentado su posición en el gobierno Santos. ¿Por qué con Vargas Lleras? Hombre, el doctor Germán Vargas Lleras. Germán es un hombre con 35 años de experiencia pública. Fue desde concejal de Oaxaca, pasó por ser concejal de Bogotá, representante a la Cámara, senador 3 veces, presidente del Congreso, ministro de 2 carteras, con resultados probados, viviendas gratis entregadas, carreteras que se han hecho, y un vicepresidente con mucha autoridad. Luego, me parece que es una persona que, a pesar de que no es un hombre tan mayor, es un hombre que está en sus 55 años, 54 años, ya ha tenido una carrera extraordinaria. En mi caso traigo un poco lo mismo, formación académica de primer nivel, soy economista, el tema del bolsillo de las familias es lo que hoy le importa a la gente. Yo de haber andado recorriendo estas calles de Colombia, y a propósito, déjeme le hago un comercial. Sí, señor. La Cariñosa la escuchan de manera especial. Gracias. Los vendedores ambulantes en Bogotá. Qué bueno. Mire, cuando yo caminaba por las calles, muchas veces Con Gustavo Gómez. Sí, señor, me decía... Lo vi por ahí caminando. También estuve con don Gustavo, pero me decía la gente, oiga, Juan Carlos, usted es el que sale en La Cariñosa, porque me habían oído 2 días antes aquí haber hablado. Muy impresionante. Me refiero a esto porque esas familias de los vendedores ambulantes, de los taxistas, de la gente que vende en los restaurantes, de los comerciantes, de una u otra manera son la que necesita ver dinero en su bolsillo, y por eso requiere una fórmula seria, que no eche carreta, que no hable de cuentos, que no haga promesas y que no se dedique solamente a criticar, sino que diga cómo es que va a hacer y qué es lo que ha hecho. Esa es la tranquilidad que pueden tener los colombianos con esta fórmula de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón, y a propósito con una experiencia en mi caso que no tiene ningún otro candidato, resultados concretos en seguridad. La gente, perdóneme, pero está cansada de este tema del robo, de la impunidad y de la falta de acción contundente. En eso fuimos muy efectivos en su momento y ahora, desde la vicepresidencia, es un tema al que le vamos a trabajar. Sí,
soy testigo, yo no sé si se lo había contado la vez pasada, no al aire, pero de pronto extra micrófonos. Después de una entrevista muy dura que le hice a Vargas Lleras, en la que me le puse un casco y que usted tuvo la oportunidad de ver, me senté con él aquí en la cafetería de RCN para preguntarle sobre su fórmula vicepresidencial. En ese entonces él estaba evaluando varios nombres, pero le pregunté, oiga, venga, del gobierno Santos usted a quienes destaca, y me destacó a 3, de los cuales 2 voy a revelar. Uno de ellos a David Luna, el hoy ministro de las TIC, el de las tecnologías de la información, y el otro Juan Carlos Pinzón. Y yo se lo había dicho a usted, creo ya, extra micrófonos, de cómo Germán Vargas Lleras estaba mirando sobre todo su inteligencia y su seriedad a la hora de los consejos de ministros, creo que se llama así, en donde ustedes se reunían. Y él decía, es que de las personas serias, me lo decía aquí, estando de testigo Ángela María Calderón, pero había otra persona que estaba conmigo, Edwin Gutiérrez, periodista de RCN Televisión, y en donde él me destacaba que usted era una persona inteligente, audaz en los consejos de ministros, pero además muy serio en sus proyectos. Quizás eso se lo contó en el momento en que le dijo, oiga, Juan Carlos, ¿por qué no se va conmigo como fórmula vicepresidencial? Pues mire, Germán ha sido muy generoso. En eso debo también reconocer que así como yo reconozco su experiencia, su carrera y su talante de autoridad, porque es que mire, en este país hay muchos problemas para andar simplemente haciendo sonrisitas, cabecitas y cositas de esas. Este país lo que necesita es que las autoridades tengan temple, decisión, le resuelvan los problemas a la gente para que sea la gente la que sonríe y la gente la que se alegre de ver que sí se está avanzando. Pero él, en esa misma línea, ha sido muy amable con quien le habla en este momento y no ha tenido sino posturas elogiosas a lo que fue nuestra gestión y a lo que han sido siempre nuestras posiciones, que son de humildad, de amor por el país, de un sentimiento de cariño por la gente. Yo de verdad me siento contento de caminar las calles y poder hablar tranquilamente con la gente. Como vicepresidente voy a hacer eso mismo. Así como cuando fui ministro, yo iba donde estaba la guerra, donde estaba la situación, donde me han matado un policía, me han matado un soldado y estaba de primero. Así haré como vicepresidente. Estaré donde estén los problemas del bolsillo de las familias, donde estén los más necesitados, donde se necesite estar. Y creo que esa es la manera como con esa postura y con esos puntos nos hemos puesto de acuerdo en hacer una fórmula que realmente le va a servir al país. Experiencia, resultados, cero improvisación, pero al mismo tiempo visión de futuro y conocimiento detallado de la patria. Sí, de lo que usted presentaba como propuesta cuando era candidato a la presidencia de la República, todas esas iniciativas, todos esos proyectos se sumaron a esta candidatura de Germán Vargas Lleras, o hubo algunos que le dijo Germán, oiga, no, ese no lo manejemos. La verdad, ha existido una enorme generosidad y cada uno de los puntos que hemos planteado ha sido muy bienvenido en esta campaña de Germán Vargas, y creo que lo que hemos hecho entonces es sumar, hacer equipo. Fíjese que hay otras fórmulas en donde la gente terminó juntándose por obligación, por defecto, como dicen. En el caso nuestro nos juntamos con cabeza fría, teniendo diferencias, como lo dije yo desde el primer momento, con una independencia que me ha caracterizado y que, como bien se sabe, yo nunca había hecho política. Luego mantengo precisamente esa independencia y ese espíritu de carácter ciudadano, de pensar más en cómo piensa la gente en la calle que en cómo piensan los jefes políticos. Yo no reconozco ese tipo de comportamiento y por lo mismo podemos hacer un equipo que le sirva al país. Sí. Digamos que le creemos a las encuestas. Yo soy escéptico de las encuestas, pero las respeto. Lógicamente tiene unos estudios técnicos que hay que valorar de las personas quienes se dedican a la realización de las mismas. Entonces, el reto sería vencer a Iván Duque y a Petro. ¿Son ganables? Lo primero, yo respeto las encuestas. Yo toda la vida he sido un técnico, soy economista y toda la vida he estado pendiente de las cifras, de las estadísticas. Luego soy respetuoso. Pero como soy respetuoso, también conozco el tema y conozco de fondo de cómo las encuestas pueden reflejar una verdad u otra según las metodologías en que las hagan. Y también hay que reconocer algo que ha pasado en los últimos 3 años en el mundo entero. No hay país donde las encuestas terminen acertando el resultado.
Si usted se pone a mirar, en Estados Unidos ganó el señor Trump, en Francia ganó el señor Macron, el Brexit fue lo que ganó en Inglaterra cuando las encuestas decían lo contrario. Aquí, una semana antes del plebiscito, todas las encuestadoras mostraban más o menos 60% a 30% de distancia entre el sí y el no, y resulta que ganó el no. Todo lo contrario de lo que decían las encuestas. En una ciudad como Medellín, ganó un alcalde que 3 días antes figuraba de segundo. En la ciudad de Bucaramanga ganó un alcalde que estaba de cuarto una semana antes en las encuestas. Y en Costa Rica, anoche, decían que iba a haber un cabeza a cabeza y que posiblemente ganaba un candidato que acababa de aparecer. Resulta que ganó un candidato que fue rodeado por fuerzas y sectores políticos y terminó ganando con una distancia del 61%. Todo esto para decir, las elecciones comenzaron realmente hoy. Aquí estoy feliz en estar en La Cariñosa para poder hablar de esto con los bogotanos y decirles que llegó la hora de comparar propuestas, resultados. Hay que decir, Germán Vargas es un conocedor de la ciudad de Bogotá y se va a preocupar por los temas que le importan a la gente aquí en Bogotá. Estos temas de la inseguridad que están tan dramáticos, estos temas de la movilidad que hacen que la gente esté pasando trabajos y el tema de la generación de empleo y educación de calidad son asuntos prioritarios que vienen para la ciudad. Y por supuesto, cuidar nuestro medio ambiente de una manera equilibrada con nuestras fuentes de agua, pero sin aplazar el desarrollo. Sí, uno tiene que ser correcto a la hora de informar. Y aquí hemos reconocido que quizás la campaña a la presidencia de la República más seria en cuanto a la propuesta se refiere ha sido la de Vargas Lleras. ¿Y por qué? Quizás ha sido el que más ha presentado los planes de acción, el plan de trabajo, el plan de desarrollo que tendría si se convierte en presidente de la República. Y es que, ¿a qué voy con esto? A que nos hemos quedado en una polémica, en una polarización de dos extremos políticos que no nos han permitido conocer las propuestas. Ustedes, sin embargo, no se han desviado de la ruta, no se han desviado del camino y siguen insistiendo en cada una de esas políticas que van a llevar en caso de que se conviertan pues tanto en presidente como en vicepresidente. Eso que usted dice es muy importante. Aquí lo que hemos visto es una especie de política de fuegos artificiales. Ve uno un sector en la izquierda tratando de exacerbar rabia y odio y llenando de mensajes agresivos a la ciudadanía y por supuesto haciendo mucha visibilidad con eso. Pero a la hora de qué solución van a dar, ninguna. Y en el otro extremo hay un sector dedicado a decirle a la gente que el país se va a acabar, que qué miedo, resulta que nadie dice qué comparación hay con otros países, o mejor, cómo van a solucionar los problemas de Colombia. Muy poquito de propuestas y solamente frases rimbombantes. Fuegos artificiales. El país necesita una opción que realmente tenga juventud. Le cuento, cuando se suma mi edad y la edad de Germán Vargas. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 46. 46, pelado. En promedio, terminamos siendo la fórmula más joven, en promedio de edad, la más joven, pero también la que más horas de servicio público tiene, la que más experiencia tiene, la que más resultados tiene y por lo mismo, la que tiene una visión clara de los temas que le importan hoy a los ciudadanos, el bolsillo de las familias, la calidad de la salud, por Dios, ese es un tema que tiene uno que enfrentar y eso no es a punta de carreta ni a punta de cuentos, hay que poder formular unos planes efectivos que realmente, por ejemplo, garanticen que hay médico de familia, que le den una reestructuración financiera a todas estas entidades prestadoras de salud que están absolutamente quebradas porque no les pagan, déficit de 8 billones de pesos de deudas que se tienen con los hospitales y con los prestadores de salud. Estos son los temas que realmente hay que entrar a afrontar. Y eso no se puede hacer improvisando. Las elecciones, y esta es una invitación a los ciudadanos para que analicen y miren las hojas de vida y comparen propuestas. No son un ejercicio donde simplemente gana el que diga la frase más bonita o el que haga el mensaje más rimbombante, más sonoro en un momento dado. En las elecciones nosotros, los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de escoger la persona que va a gobernar con seriedad los siguientes 4 años, no solamente el que va a aparecer en las fotos el día de la elección. Y ahí es donde tenemos una responsabilidad, quienes estamos en esto, de poderle explicar a la gente, invitar a esa comparación y demostrar las diferencias, y por el otro lado, el ciudadano, de saber que va a tomar una decisión que es muy importante para su vida y para la vida del país, de la ciudad. Sí, hablando de su
responsabilidad, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Su responsabilidad también es generar transparencia en esta campaña política y en caso de que lleguen, lógicamente, a la Casa de Nariño, que no se vayan a infiltrar una serie de corruptos en el gobierno. Usted, que es un hombre decente. Pues muchas gracias por ese mensaje. Mire, son 4 temas los que yo me voy a dedicar a promover si el pueblo colombiano toma la decisión de que esta fórmula de Germán Vargas y Pinzón llegue a la presidencia y vicepresidencia de la República. Primero, promover la seguridad. Ese es el campo que más necesita hoy la gente y donde tengo una experiencia real para realmente revertir esta sensación de intranquilidad que tiene la gente. Segundo, promover la inversión, grandes proyectos que lleguen al país para crear empleo y más empleo, pero al lado de empleo, educación para el trabajo. Tercero, promover la venta de los productos colombianos en el mundo. Yo tengo gran relación internacional. Fíjese que en su momento, siendo embajador, logré que el aguacate colombiano, del que hoy se habla tanto, se vendiera en los Estados Unidos. Pero eso no es para reemplazar ningún producto, es para poder vender más y expandir nuestra frontera y que haya más plata en el bolsillo de los campesinos y empresarios del campo colombianos. Y cuarto, usted lo tocó, hay que convertirse en el adalid de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Esa certeza la puede tener el pueblo colombiano. Yo soy un colombiano de clase media que he trabajado en el gobierno, que me ha tocado manejar grandes presupuestos y no tengo un peso que no provenga de mi salario, y esa tranquilidad la puede tener cualquier colombiano, que pueden saber que yo puedo, ahí sí que es cierto, hasta cometer errores porque soy humano y corregirlos, pero nunca tocar un peso público y nunca permitir que nadie lo toque si está a mi alcance, evitarlo. Así que esa postura de fuerza contra la corrupción y de transparencia la vamos a manejar. Sí, permítame ir paso por paso. El de la seguridad, cuando usted habla de seguridad, y me quiero meter a Bogotá y la región, también se refiere a esa seguridad urbana, es decir, no ya la del conflicto. Pues claro, hay que cuidarnos de todos modos de lo que viene aconteciendo con las disidencias de las FARC, con el ELN, con el EPL, con los paracos, con todo eso. Pero me refiero a la delincuencia común, esta que nos está haciendo tanto daño, caso Rosales, caso Kennedy, caso Engativá, tantos casos que ocurren en Usme, en Ciudad Bolívar, en Suba, que están afectando a ciudadanos de a pie, que van a hacer sus trabajos y son víctimas de aquellos que les roban sus celulares, sus billeteras, sus bolsos, los asaltan cuando van en el transporte público. ¿A esa seguridad también le van a meter mano? Esa es prioritaria, la seguridad en las calles de Colombia. La seguridad en las calles de Bogotá. A Bogotá le hacen falta por lo menos 3.000 policías más. En Bogotá tendríamos que estar colocando drones 24 horas en sitios críticos donde más se presentan los delitos, para poder tener reacción inmediata y al mismo tiempo poder disuadir al criminal de cometer los crímenes que hoy se cometen. En Bogotá se requiere fortalecer la vigilancia en el sistema de transporte masivo. Este tema de Transmilenio se volvió básicamente el lugar donde a todo el mundo lo atracan. Entonces, estas son las cosas que vamos a entrar a actuar. Pero también hay que reconocer que la propuesta nuestra en seguridad no es simplemente con una pata, es una mesa de 4 patas. Para mí es vital hoy todo lo que tiene que ver con prevención del delito. Y la mejor manera de prevenir el delito es jornada única escolar en todo el país y centros de educación vocacional, cultura y deporte. 2, tema de fortaleza y vigilancia, que ya expliqué, tecnología, pie de fuerza, etcétera. 3, justicia. Necesitamos crear unos tribunales express donde en 7 días se resuelvan todos estos casos de lesiones personales y hurto, que es lo que más le duele a la gente, que la gente hoy está totalmente desesperanzada, porque se cometen delitos, se denuncia y salen problemados el que denuncia. Es el mundo al revés. Ahí tenemos que actuar, una gran reforma a la justicia. Pero por último, el tema de cárceles. Las cárceles en Colombia hoy son escuelas del crimen. Nosotros vamos a poner en las cárceles régimen militar. Todo el mundo uniformado. Todo el mundo obligado a trabajar. Vamos a tener que hablar con la Corte para que encontremos la manera de hacer los proyectos de ley que se permitan y que no haya dudas jurídicas sobre esto. Pero la gente necesita ver que el bandido que va a la cárcel sale mejor ciudadano y no sale
jefe de una banda criminal. Es decir, una reforma a la política criminal de Estado. Total, hay que hacerla y hay que darle prioridad para que el ciudadano sienta esa tranquilidad. Es que mire, hoy en día, por ejemplo, con este tema del microtráfico, que lo conozco bien, en su momento tomamos una decisión siendo yo ministro, tumbar las casas donde había esos temas de microtráfico, y allá fui varias veces y lo hicimos enfrente de los medios de comunicación. Unos días después que me fui de ser ministro, por alguna razón se suspendió ese tipo de operación y encontraron incluso razones jurídicas para no volverlo a hacer. ¿Quién perdió? La ciudadanía, porque todas esas ollas lo que han hecho es crecerse y ahora incluso al lado de los colegios como si nada. Por eso es que el país necesita gente de acción, con experiencia y que no le tiemble la mano cuando se trata de defender a los colombianos. Claro, de encontrar las formas jurídicas apropiadas, pero esto es con mano firme y mano firme propia, porque este es el otro peligro que yo veo en esta elección, que es que aparecen personas que dicen que tienen mano firme, pero pues la mano firme es prestada porque nadie se las ha visto. Aquí estamos en un momento donde el país no puede improvisar. Este es un momento delicado. Usted mencionó incluso, todavía están esas disidencias, eso hay que enfrentarlo. Está el ELN que hay que enfrentarlo. Y esto yo se lo digo como a mí sí me tocó. Esto no es un tema de echar carreta, esto es un tema de producir golpes. Y eso lo sabemos hacer liderando unas fuerzas militares y de policía gloriosas. La mejor gente del país, pero que necesita ser liderada y apoyada. Sí. Aprovechando su profesión como economista, ¿no? Porque usted es economista. Así es, soy economista. Claro, conocedor de... Con maestría en economía y graduado con honores también en su momento. Imagínese, pero lógicamente conocedor de todo este tema de seguridad y defensa. Y hablaba usted al comienzo de cómo recorría las calles en Bogotá y en el país y se encontraba a los vendedores informales, los vendedores ambulantes. ¿Cuál es la propuesta, teniendo en cuenta que usted sabe mucho de economía, para estas personas que están en la informalidad, que no cuentan con una seguridad social? ¿Cuál es la propuesta para los taxistas, para los guardas de seguridad, para las empleadas domésticas, para las amas de casa, para las estilistas, toda esta gente que escucha la cariñosa de RCN? Déjeme comienzo con los vendedores ambulantes, porque yo sí le voy a hacer una confesión. De esta campaña de recorrer Colombia en esta ocasión, uno tiene que ser humilde y reconocer que va aprendiendo cosas que no sabe suficiente. Y hoy en día le digo, después de recorrer en esta campaña el país, le digo que para mí los vendedores ambulantes son personas que merecen todo el cariño, todo el respeto y toda la consideración. Estas son personas que nadie les está dando empleo, que deciden salir a conseguir a diario la comida para sus hijos, para sus familias, y que nadie les ayuda. Y les toca salir y precisamente en lugar de terminar en la criminalidad, en lugar de terminar de delincuentes, pararse en una esquina en el duro trabajo de llueva, truene o relampaguee, haga sol o pase lo que pase, estar ahí. Los vendedores ambulantes merecen un trato y una consideración especial. Y como me dijo uno de ellos, no prometa tanto ni diga tanto, solo primero déjennos trabajar. Porque resulta que con el Código de Policía se creó una ecuación que no está bien y que hay que modificar. Terminamos poniendo a nuestros policías, que son gente buena, gente trabajadora, a poner comparendos y eso como una métrica de éxito policial a los vendedores ambulantes. Como me dijo uno de ellos un día, oiga, que persigan a los jíbaros que están allí en la esquina. Ah, no, esos no se puede porque tienen es dosis mínima. Creíble. El mundo al revés. Eso hay que corregirlo. Y yo, como vicepresidente, me voy a poner en la tarea de liderar el esfuerzo para corregir esto. Eso como un tema, pero usted bien dijo, y ya como un tema general para nuestro país. El país necesita 250.000 cupos de educación superior. Parte de la razón por la que nuestra gente tiene salarios tan bajos es porque tenemos una educación muy baja en general en el país. De 800.000 muchachos que entran al año a estudiar en el colegio, cerca del 40% nunca se gradúan de bachilleres. Entonces nuestra base laboral es una base laboral que ingresa con muy poca información y con muy poco oficio, si se quiere, que les mejore sus salarios. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que motivar la inversión generalizada en este país, facilitar la pequeña empresa y el emprendimiento, reducir los costos tributarios a las pequeñas empresas y a los emprendedores. Todo esto forma parte de un muy buen programa, quizá el mejor, usted bien lo decía hace un rato, que hoy reconoce el país se tiene en materia económica
y de emprendimiento y progreso social, que es este trabajo que hizo Germán Vargas y que viene a reforzarse con mi experiencia como economista y con el trabajo que veníamos haciendo en nuestra campaña. Quizá es el mejor programa para las clases populares y la clase media colombiana. Sí. Tema de corrupción. ¿Cómo luchar contra la corrupción cuando hoy, pues todos los días revelamos casos en donde gente de cuello blanco, delincuentes de cuello blanco, se roban nuestro billete, lo invierten en otras cosas, caso Saludcop? ¿Cómo combatirlo? Usted que conoce y usted que ha sido un hombre transparente, lo decía, de que tuvo en su poder el manejo de los recursos públicos, pero que no hay investigación en su contra por haberse cogido un peso o algo. Usted que es un hombre decente, lo decía yo al comienzo de la entrevista. Mire, el tema de la corrupción necesita zanahoria y garrote. Zanahoria. De todas maneras hay que hacer unas grandes campañas para motivar a hacer lo correcto. A mí personalmente me anima mucho liderar esto y desde esa vicepresidencia que genera un espacio de liderazgo, invitar a artistas, deportistas, a la clase dirigente, a los líderes de opinión en los medios de comunicación como usted, Pacho, para que estemos hablando todo el tiempo en Colombia de hacer lo correcto. No se cole, no copie, no interfiera las actividades de un vecino. Seamos personas respetuosas, hagamos lo correcto. Segundo tema en materia de zanahoria, la educación en los colegios. Yo voy a promover e invitaré al presidente Vargas, si así lo quiere el pueblo colombiano que sea, que definitivamente se vuelva a establecer la cátedra de ética y urbanidad en los colegios y civismo. Esto es fundamental. Los niños, los jovencitos hoy en día están distanciados de esto. Pero así como hay zanahoria, toca garrote, Pacho. Garrote a los corruptos. Hay que tener el bate listo todo el tiempo. Y ahí viene una batería de actividades. Fin de la casa por cárcel para corruptos. Yo le recuerdo, Germán Vargas fue quien promovió la ley de extinción de dominio contra los narcotraficantes. Hace unos días él me decía, hombre, Juan Carlos, esa ley es la que había que aplicarle, así como se le aplicó a los carteles de la droga y se les quitó todo lo que tenían a su haber, había que aplicársela a los corruptos. Y yo creo que tiene mucha razón. Entonces, fin de la casa por cárcel, extinción total de dominio de los bienes adquiridos con la corrupción, así estén en manos de testaferros. Eso es lo importante ahí. Tercero, aumento de penas sin excarcelación por buena conducta, a más de 15 años, a ver si se les quita esta mañita de lo que vi yo que pasó con el gobernador de Córdoba. Se robó 115 mil millones de pesos, lo sentenciaron a devolver 5.000 y le dieron 5 años de cárcel, que además van a terminar en 2 por buena conducta. Eso es una vulgaridad, eso es una burla al país, eso se tiene que acabar. Yo en eso le digo que voy a promover temas de mano muy dura, porque también, así como con zanahoria funciona, dicen que a punta de garrote, bien dado, unos entienden y otros quedan disuadidos. Sí. Si hay oyentes de esta emisora son los militares y policías en uso de buen retiro. Hoy los activos no pueden votar, pero esto sí, ya los retirados pueden ejercer el derecho al voto y muchos de ellos lo hacen, especialmente ex agentes de la policía. ¿Ha pensado en ellos también? Mire, en ellos todo el tiempo. Y esto no es un secreto, es que esa es mi familia. Acuérdese, yo vengo tal vez de la tradición militar más larga que hay en el país. El otro día miraba y precisamente hace 85 años un bisabuelo mío comandó las tropas colombianas allá en Huepí. Mi padre fue un soldado del ejército. Tengo primos todavía en la policía, en la Fuerza Aérea, en el ejército, parientes en la Armada. Para mí, las Fuerzas Armadas son muy importantes. Ahí crecí. Yo crecí en los cuarteles. Usted fue ministro de Defensa. Y fuera de eso, además, fui ministro de Defensa. Y como ministro de Defensa, porque yo creo que a la gente hay que valorarla no solo por lo que dice, sino por lo que hace. Lo que uno dice, a ver qué hizo. Lo primero, siendo ministro de Defensa, nadie lideró la defensa de nuestras Fuerzas Armadas como me tocó a mí. En el Congreso, ahí están los videos, esos debates donde me enfrentaba precisamente tratando de sacar adelante nuevamente el fuero militar, que lamentablemente el ministro actual no quiso reglamentar, pero que quedó hecha la reforma constitucional. Por el otro lado, creamos la Defensoría Técnica para nuestros militares, paga por el Estado. Eso debió fortalecerse, estoy seguro que eso hay que renovarlo y fortalecerlo nuevamente, pero lo hicimos. Y tercero,
en medio de mis debates y diferencias grandes que tuve con el tema del proceso de paz, porque me pareció que se negoció con mano blanda, y yo en esto sí decía, tenemos que negociar bien, una de las cosas que sí logré fueron dos cosas. Uno, que no se negociaran las Fuerzas Armadas, como ocurrió en Centroamérica, y dos, que existieran beneficios jurídicos para militares y policías que estaban metidos en problemas penales en el marco del conflicto. Ya varios los han ido soltando, y si yo llego a la vicepresidencia será uno de mis temas de agenda, proteger y defender a nuestros militares, que puedan salir a la calle. No puede ser que haya un bandido como, o exbandidos, perdóneme, porque ahora no se les puede decir así, como el Timochenko y otros en la calle, y personas como el general Arias Cabrales, o varios soldados profesionales, sargentos o agentes de la policía guardados, el tal Márquez, en fin, yo no puedo aceptar eso. Esa sí será un tema de agenda, ya se logró en parte, pero yo estaré ahí. Pero déjeme hablarle también del tema del bienestar. Yo fui obsesivo con ese tema. En el tiempo en que fui ministro se hicieron las inversiones más grandes en 30 años, en temas de sanidad, en temas de vivienda fiscal, en temas de rehabilitación para nuestros heridos, y logramos algunos temas salariales que en años, pasaron años y no se habían hecho. Recuperar el subsidio familiar para los soldados profesionales, colocar la prima de permanencia para los patrulleros y subintendentes de la policía, que no existía. Y los retirados tenían unas demandas muy grandes porque no les habían pagado sus salarios con el IPC. Pues logré una conciliación de esas demandas que ha costado más de 1,5 billones de pesos para que precisamente estas familias puedan mejorar su condición. A mí me quedó la sensación de que había mucho más por hacer, y con humildad le digo, hice un gran esfuerzo, pero creo que hicimos más con ese equipo en ese momento que lo que se había hecho en años. Y hoy yo veo que hay mucho más por hacer, y si llego a la vicepresidencia, nadie tenga duda, representaré a esa familia militar con todo amor, con toda dignidad y con todo compromiso. Sí, ya que estamos hablando de fórmula vicepresidencial, ¿cuál es la fórmula para bajar de peso? Lo veo más delgado. ¿Es quizás esa carrera a la presidencia? ¿A la vicepresidencia? La carrera presidencial, la calle lo ayuda a uno a bajar de peso, porque esto es caminando. Además está en tenis, mire. Yo ando en tenis y camino de arriba a abajo, de esquina a esquina por los barrios de todo el país, y lo seguiré haciendo en estos meses con mucho entusiasmo. Pero lo otro, hacer un poquito de deporte. Lo otro, cuidarse alguna cosita de comer, aunque yo le confieso una cosa, yo como de todo, y de lo que me van dando voy consumiendo. Tinto sin azúcar, por ejemplo. Tinto sin azúcar, eso ayuda, pero hay que tener también cierta consideración con la salud. Creo que eso es bueno y es una invitación ahí a todo el mundo. Quisiera seguir haciendo más deporte, por ejemplo corro por las mañanas, pero con estos trotes, ya no de correr en la calle, sino de los afanes de esta carrera, pues se vuelve más difícil. Sí, además porque enfermarse en Colombia no solo pues representa un peligro a la salud como tal, sino ir a una EPS o a una IPS hoy realmente es una catástrofe. Yo le voy a contar 3 historias de la vida real que me encontré en estos días andando por Colombia y caminando las calles. La primera, una señora en Barranquilla me dice, oiga, este tema de la salud es tan grave que le voy a contar mi historia personal. Mi sobrina le detectaron cáncer hace 6 meses. Cuando se le detectó el cáncer, se hicieron todos los trámites en la EPS por los medicamentos y por unos exámenes que eran necesarios. En la funeraria, ella fallecida, nos llegó la autorización para precisamente hacer los exámenes y recibir los medicamentos necesarios. Segunda historia, en Medellín, un señor me decía, a mi señora le dio algo así como una apendicitis, la tuve que llevar de urgencias. Cuando llegué al hospital al que fui, miraron el carnet de la EPS que yo tenía y me dijeron, esa EPS no se recibe aquí porque no paga, le tocó irse a otro hospital. La misma respuesta, terminó en el hospital público en una urgencia donde básicamente tuvieron que esperar algo así como 8 horas para tener su solución. Eso es inhumano, ese es el famoso paseo de la muerte. Y tercero, me contaba un empresario que tiene 140 empleados, que vende básicamente, lo que ellos hacen es imágenes diagnósticas y venden ese servicio. Me decía, tengo 4.000 millones de pesos que no me pagan las EPS ni las IPS. Me va a tocar sacar a la calle estas 140 personas porque me quebré. ¿De dónde saco 4.000 millones de pesos? Esto simplemente para decir cómo uno explica que hoy hay 8 billones de pesos que no se le pagan a los hospitales. Hay un déficit en salud tremendo. Increíble. Esto es muy grave. Yo cuento todo esto porque
hay que enfrentar esto con seriedad. Esto no es a punta de cuentos. Hay que llegar y hacer una gran reestructuración financiera y remozar el modelo totalmente, de modo que haya más prevención, menos gente en las urgencias y por el otro lado una atención mucho más humana cuando realmente la gente lo necesita. ¿Para dónde va hoy? ¿Cómo es su agenda? Hoy tengo un día aquí bien activo en Bogotá. Vamos a estar haciendo varias reuniones porque voy a estar esta semana visitando varios barrios. Voy a estar en Ciudad Bolívar, voy a estar en Engativá, voy a estar en Fontibón a lo largo de esta semana. Luego voy para el departamento de Boyacá, varios municipios, y estamos en este recorrido bien intenso y bien motivador. Sí. ¿Se ven con Vargas Lleras seguido o cada uno por su lado haciendo la campaña? Estos últimos días nos hemos visto porque hemos estado trabajando, planificando, programando cómo servirle a Colombia, cómo hacer este trabajo de la mejor manera, pero ya en próximos días él hará campaña por todo el territorio nacional y yo estaré también en otros lugares del territorio nacional haciendo esa misma campaña. ¿Confían en que van a llegar a la Casa de Nariño? Mire, a mí toda la vida me ha tocado como a los colombianos que nos escuchan. A mí nadie me ha regalado nada. Yo vengo de una familia de clase media, una familia muy común y corriente. Mis abuelos incluso son gente de extracción campesina de Santander y aquí llegaron a Bogotá, como dicen, con una mano adelante y otra atrás. A mí no me heredaron ni fortuna económica, ni me han heredado capital político. Todo en la vida me ha tocado es trabajando duro, luchando, batallándola, como dicen realmente. Y cuando se trata de servirle al país, ¿por qué no voy a dar esta batalla para tratar de servirle al país de la mejor manera? Eso sí se lo digo con humildad. Respetaré cualquier resultado que dicte la democracia, respetaré cualquier decisión que tome el pueblo colombiano y lo que yo sí quisiera es ver a Colombia avanzando de todas maneras. Estoy convencido que nuestra fórmula con Germán Vargas Lleras es la fórmula que más experiencia tiene, más resultados tiene. Aquí no vamos a improvisar, estos no son cuentos, aquí hay conocimiento real para seguir avanzando en Colombia. Este país necesita más seguridad, más gente con vivienda, más inversión, más emprendimiento, más desarrollo, mejorar la educación, mejorar la salud y meter al país en el futuro, en la cuarta revolución industrial, la revolución digital que se está dando en todos estos temas. Más el tema del cambio climático, vamos a estar trabajando y liderando de frente. Sí. ¿Se le ha pasado por la cabeza a la alcaldía de Bogotá? Francamente no tengo ese interés. Creo que la ciudad es muy importante, hay muchos expertos en temas de la ciudad y seguramente estaré encantado de apoyar a alguno de esos expertos que conocen de los temas de Bogotá en detalle. Yo lo que tengo es una experiencia de Estado, de orden nacional y por eso, como dicen, zapatero a tus zapatos. Yo me comprometí a participar en política por primera vez, nunca lo había hecho, en este tema, en donde seguridad, temas económicos, temas de relaciones internacionales y un conocimiento de todas las esquinas de Colombia, como poca gente tiene, pues me permiten realmente estar capacitado para servir, produciendo resultados para la gente. Pues doctor Juan Carlos Pinzón, bueno, gracias por estar aquí en la cariñosa de RCN, por visitarnos de nuevo, por arrancar la semana de la Pascua. Serán 50 días hasta Pentecostés y quedarán también unos días para llegar lógicamente a esa primera vuelta. Creeremos que va a haber una segunda vuelta y estaremos pendientes de toda esa correría que usted sigue adelantando con el doctor Germán Vargas Lleras por el territorio colombiano. Pacho, muchas gracias. Vamos a trabajar con mucho amor, con amor patrio, con humildad, trabajando y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que podamos servirle al país. Si pasamos a segunda vuelta, como vamos a trabajar duro para lograrlo, pues seguramente el pueblo colombiano nos dará su favor para gobernar, pero gobernar es servir, servirle a la gente. Esa es la obsesión que yo tengo. Juan Carlos Pinzón Bueno, él es la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, hoy en La Cariñosa. Gracias por estar aquí. Pacho, encantado de haber estado en La Cariñosa. Mil gracias. 8:14 en la emisora del pueblo. La Cariñosa 8:14. Recuerden, están escuchando La Cariñosa 610 AM.